muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a hablar de la noticia que rompe, como se dice en la jerga periodística, el celofán. Por supuesto, es un hecho que implica una reflexión, como recordar, pues, que los condicionamientos temporales que dieron pie para que esta noticia sobre la cual vamos a hablar no deje de generar un gran interés. Nos referimos a la apertura de las relaciones diplomáticas ya definitivamente entre los Estados Unidos y Cuba. Esa es la gran noticia, por lo menos en América Latina, en buena parte del mundo, pero fundamentalmente para Cuba, para los Estados Unidos, ojo, y hay que también decirlo, para Venezuela. Todos sabemos que Cuba y los Estados Unidos rompieron las relaciones en 1961. Y en el 2014, en diciembre de 2014, mediante una conversación entre el presidente Obama y el presidente Raúl Castro, decidieron pues poner fin a esa relación inexistente desde el punto de vista formal, pero quisieron darle ya un cariz, colocarle carne al hueso a una relación que siempre existió entre Cuba y los Estados Unidos. La relación entre Cuba y los Estados Unidos es una relación de amor-odio. No es nueva esos enfrentamientos entre Cuba y los Estados Unidos, o de Estados Unidos contra Cuba y viceversa. Esta noticia genera un impacto político para el mundo, para la región y para Venezuela. Pero ese impacto político debe ser de alguna manera tratado, explicado y colocado sobre el tapete de la mesa justamente para poder digerir los diversos elementos, los diversos condicionamientos que en las relaciones internacionales se están produciendo. Las relaciones internacionales están demostrando una vez más que con la apertura de relaciones, de esas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y de lo cual hablamos el otro día también, de los Estados Unidos con Irak y con Irán, con la firma de ese acuerdo para los tratamientos de la actividad nuclear de ese país, pone en evidencia o coloca sobre el tapete, como decíamos anteriormente, el tema de que en las relaciones internacionales no existen enemistades eternas. Cada uno de estos actores, en este caso los Estados Unidos y Cuba, han actuado en función de su interés nacional. Y cuando hablo del interés nacional me refiero a que los Estados Unidos comprendieron que no podían seguir, como dijeran palabras del presidente Obama, siguiendo haciendo lo mismo durante casi 60 años, 50 y tantos años, y que no se logró nada. Por lo tanto, había que hacer algo distinto, un poco siguiendo la vieja conseja, dicen que de Albert Einstein, quien dijo, palabras más, palabras menos, que si quieres resultados distintos, debes dejar de hacer las cosas como siempre las has estado haciendo. En el caso cubano, pasa lo mismo. Los cubanos decidieron, Raúl Castro concretamente, decidieron dar ese paso adelante. Por cierto, eso fue un acto no espontáneo, porque en las relaciones internacionales y en la diplomacia, los actos espontáneos no existen. Eso fue producto de una labor muy secreta, muy prudente, que llevaron a cabo ambas administraciones. Decíamos pues que los actores, ese impacto noticioso, pone en evidencia que los actores funcionan, actúan de acuerdo a su interés nacional. Cuba aterrizó o hizo que aterrizara en América Latina, en el hemisferio, la Guerra Fría. No era que aquí no existiese el enfrentamiento con los factores, digamos, comunistas, adeptos que se enmarcaban pues, en la geopolítica de la cual hablamos el otro día, de la Unión Soviética y en buena parte de China también. No era que no existieran, porque en América Latina existían partidos comunistas, incluso unos
con una relativa presencia en las estructuras societales de América Latina, con una gran fuerza sindical, con una gran fuerza estudiantil, y concretamente Venezuela, podemos decir que el Partido Comunista tuvo un papel significativo en los años 50 en el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, la dictadura militar, la penúltima dictadura que vivió Venezuela. Y bueno, el Partido Comunista logró alcanzar, galvanizar a una buena parte de la sociedad y llegó a tener una gran presencia en el movimiento sindical y el movimiento estudiantil como campesino y en el movimiento profesional, universitario, etcétera, etcétera. Sin embargo, repito que la Guerra Fría ya había tenido sus vientecillos por esta región, pero es con Cuba que adquiere una dimensión global, lo que incluso podemos decir colocó al mundo al borde de una hecatombe nuclear en octubre de 1962. En efecto, los soviéticos, Nikita Khrushchev, como dijimos en anteriores ocasiones, colocó un conjunto de cohetes nucleares apuntando al territorio norteamericano sobre pretexto de defender la revolución cubana. Los Estados Unidos, los servicios de información, de espionaje, de contrainformación, detectaron dónde estaban ubicados y colocaron al mundo ante la posibilidad de una hecatombe nuclear al decirle a Nikita Khrushchev que o sacaban los cohetes o ellos iban a bombardear Cuba y se iba a declarar la guerra mundial. Como todos sabemos, estamos vivos todavía, estamos en 2015, en julio de 2015, todavía estamos vivos y sabemos que el mundo no se acabó en ese entonces. Sin embargo, los Khrushchev, los soviéticos y los norteamericanos, en este caso el presidente Kennedy, acordaron muy secretamente el desmantelamiento de esas bases nucleares. Ojo, sin que los cubanos, sin que Fidel Castro supiese de ese proceso de desmantelamiento de esos cohetes. Razón por la cual Fidel Castro, en su orgullo de líder, de caudillo, hombre muy joven, 35 años, 36 años tenía, 37 años, se mostró muy ofendido y en la picaresca cubana, en los humoristas cubanos que reflejaban la opinión del caudillo, en este caso de Fidel, colocaron y pusieron en las calles de La Habana, muy cercano a la sede de la misión diplomática soviética, en las calles escribieron Nikita, muñequita, para no decir exactamente lo que decían, lo que se da no se quita. Ello tradujo un sentimiento de frustración, pero los rusos asumieron, los cubanos, perdón, asumieron su situación y decidieron cabalgar poco a poco y más adelante, con Fidel Castro a la cabeza, en ese proceso una vez rotas definitivamente desde 1961 las relaciones. Por cierto, relaciones que siempre desde ese mismo año, desde el mismo instante que se rompieron, hubo intentos por parte de los norteamericanos como por parte de los cubanos en restablecerla. Porque Fidel, por mucho que se plegara al interés nacional soviético de la URSS, siempre funcionó con una autonomía, y eso es previsible, eso se encuentra en la historia de las relaciones internacionales, la manera como en los organismos internacionales Cuba a veces votaba no con la misma frecuencia que debía votar al lado de los soviéticos y viceversa. Luego, los cubanos desarrollaron a lo largo de su existencia como país comunista en la región una política un tanto autónoma de las decisiones de los soviéticos. El caso es que hay que citar lo que el Che Guevara, el emblemático Che Guevara, justamente cuando se produce la reunión en Montevideo, en Punta del Este, fue con la idea de establecer un diálogo con la delegación norteamericana. Por cierto, le llevó tabacos, ron cubano, que era muy apetecido por las autoridades norteamericanas, en la idea de ablandar el camino endurecido por las tensiones que se habían generado desde 1960 a raíz pues, de las, llamemos, torpezas por parte del gobierno de Fidel Castro de nacionalizar todas las empresas norteamericanas. Ese camino estaba muy endurecido. Bueno, y Fidel Che Guevara, con su habitual, con su característica manera de ser, se presentó a reunirse con los delegados norteamericanos en secreto, planteándole la posibilidad de restablecer las relaciones.
Ello no se produjo, no se pudo llevar a cabo justamente por el caso de la crisis de octubre. Luego, el talibanismo, para decirlo de alguna manera, es decir, los sectores más radicalizados en ambas partes, es decir, en el lado cubano como en el lado norteamericano, impidieron pues que ese proceso se llevara a cabo, es decir, el proceso de restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Cuba cabalgó desde 1961 hasta el año 1987, 88, 89, un proceso tortuoso, difícil, mas contó siempre con el apoyo irrestricto, tanto financiero como en abastecimiento de alimentos, como en aquellas cosas que necesitara Cuba del apoyo soviético. Y en buena parte de los así llamados países socialistas, léase Polonia, Rumanía, Bulgaria, Alemania democrática, como se llamaba en ese entonces, Checoslovaquia, etcétera, etcétera. Sin embargo, repito, Cuba mantuvo su política exterior en términos bastante con una gran autonomía y se movió como un peón, pero yo diría como un alfil, por cuanto ella misma se presentó ante el mundo como la ejecutor de determinadas políticas con las cuales no estaban de acuerdo los soviéticos, como fuera la aventura en África, en la cual participaron en la lucha contra el apartheid, incluso lucharon en los movimientos guerrilleros como se llama, el MPLA de Angola. El Che Guevara estuvo en el Congo, acompañando a quien fuera posteriormente presidente del Congo, hoy en día llamado Zaire, Mobutu. El dictador fue combatido por las tropas del Che. En fin de cuentas, la presencia cubana en el continente africano fue producto de su política exterior. Fidel Castro personalmente, empeñado pues en dirigir un proceso mundial revolucionario, se encargó de esa actividad. Ahora bien, en el año 89 llega al poder a la Unión Soviética, 88, perdón, un hombre como Mikhail Gorbachev, a finales de esa década. Gorbachev viene con la idea, con el estandarte de dos políticas, que se llamó la perestroika, es decir, la reforma, y la glasnost, es decir, hablar transparentemente, decir las cosas, decir la verdad. Y en ese proceso de ambas caballitos de batalla de Gorbachev, se replanteó la necesidad de reconstruir las relaciones internacionales sobre la base de que cada país debía escoger su propia vía en la construcción del tipo de sociedad que quería tener. Dicho en pocas palabras, ya la Unión Soviética no podía seguir ayudando a los otros países. Y propuso entonces un conjunto de iniciativas, de reformas, de perestroika para todos estos países, incluyendo Cuba. Cuba se opuso abiertamente a ese proceso de reformas porque era la figura de Fidel Castro. Hay un detalle que habría que tomar en consideración, que hubo un momento en que los Estados Unidos y Cuba estuvieron a punto de abrir las relaciones bajo la figura del presidente, bajo la égida del presidente Jimmy Carter. No se le llevó a cabo porque, bueno, repito, el talibanismo lo impidió. Mas, sin embargo, con la llegada de Gorbachev al poder en la Unión Soviética, ese proceso se aceleró. Y se aceleró porque Gorbachev desmantela el mecanismo de apoyo y de ayuda financiera, tecnológica, en general, de recursos, a todos los países del área en los cuales Rusia, en la Unión Soviética, ejercía una influencia, particularmente en los menos favorecidos, como era, desde el punto de vista de sus recursos, como era Cuba. Cuba ingresó desde el año 80 y dele en un proceso de periodo especial, al no recibir más apoyo por parte de la Unión Soviética que le garantizaba el mínimo del funcionamiento de la sociedad cubana. Cuba se encontró de la noche a la mañana inmersa, atrapada en una realidad que la superaba. Por lo tanto, la caída del muro de Berlín fue emblemáticamente difícil y duro para Cuba. El caso está que Cuba, al verse aislada, comenzó a
el inicio de un proceso. Inició un proceso de reformas muy tibias, muy imperceptibles, pero las comenzó. Pero resulta que en la vida nunca le faltó a ese régimen un ángel guardián, un ángel de la guardia. En 1998 gana las elecciones el presidente Hugo Chávez Frías. Razón por la cual inmediatamente Hugo Chávez Frías se puso a la orden de Fidel Castro en la idea de ayudarle, de abastecerle, de procurarle, de darle, de otorgarle recursos, entre ellos petróleo, para la economía cubana, para darle un balón de oxígeno al régimen cubano, cosa que lo logró. Fidel Castro, muy habilidoso, por cuanto es un hombre muy inteligente, un hombre bastante culto, un hombre formado por los jesuitas, conoce muy bien y conocía muy bien la psicología de los líderes latinoamericanos, pero quedó impresionado con la figura de Hugo Chávez, quien de una manera, digamos, infantil entregó el interés nacional venezolano al régimen cubano. Resulta pues que Fidel, la naturaleza, el tiempo, acusó pues comenzó a mostrar sus garras y sintió pues que Fidel sintió que estaba muy debilitado y comenzó entonces un proceso de traspasar el poder a la figura que tenía mayor arraigo en la sociedad cubana, no solamente porque era el hermano de Fidel Castro, ojo, porque Raúl Castro no es ningún pelele. Raúl Castro era un hombre formado, estudiado, que participó en el Moncada, participó en la invasión desde México a Cuba, que participó en la Sierra Maestra, fue comandante del ejército, fue ministro de la defensa del ejército, que no fue un regalo que de la noche a la mañana, por andar acompañando a Fidel Castro para arriba y para abajo, se ganó el rango de presidente heredero. No, Raúl Castro fue un hombre que viene del mismo seno de donde vino Fidel. Cuando digo seno, no solamente el familiar, sino el seno político. Y Raúl Castro asume el poder por cuanto ya Fidel, debilitado, comenzó a cederlo. El haber agarrado a Raúl Castro, un hombre muy pragmático, decide tomar el poder y decide introducir un conjunto de reformas. Él se olfateó que la bomba de oxígeno que le otorgaba Venezuela comenzaba a debilitarse y procuró desde entonces un acercamiento con los Estados Unidos, cosa que se fue logrando paulatinamente. Comenzaron a ir artistas de cine, parece mentira, cuando un artista de cine va a una determinada realidad hay que ponerle atención. Comenzaron a ir artistas de cine, músicos cubanos a los Estados Unidos. Comenzó un proceso muy lento hasta que en diciembre de 2014 Obama, desde Washington, y Raúl Castro desde Cuba deciden acabar con esa tensión de no tener relaciones diplomáticas. Y hoy en día, en el 2015, hace cosas de días, en Washington se abrió la embajada cubana, definitivamente izando la bandera cubana en Washington. Ahora en julio, agosto, se va a presentar el secretario de Estado, John Kerry, que piensa visitar Cuba para abrir la embajada norteamericana en Cuba. Razón por la cual nos indica que en las relaciones internacionales cada actor actúa en función de su interés nacional. Cuba lo ha hecho, los Estados Unidos lo ha hecho, salvo aquellos países, solo aquellos países que imbuidos, nimbados de esa idea de que son representantes del tercermundismo, de los pobres, de los desamparados, han enajenado su interés nacional en aras de darle oxígeno a un régimen que a la larga iba a ceder ante la presencia norteamericana, como en efecto lo logró Cuba. Ahora falta que Venezuela entienda, el régimen venezolano entienda que debe moverse en función de nuestro interés nacional y no en función del interés nacional de otros, particularmente de los cubanos. Hoy en día Cuba y los Estados Unidos son países que tienen relaciones, cada uno con su sede, con su bandera, con sus diplomáticos, etcétera, etcétera. Algo normal, no necesariamente tienen que ser hermanados, porque en ellas las relaciones internacionales no existe la hermandad, existe el interés nacional. Cuba lo entendió y los Estados Unidos también, y ahí están. Falta que también nosotros en Venezuela, particularmente los que dirigen a este Estado, a esta revolución bolivariana, lo entiendan. Así, queridos amigos, hasta una próxima Geopolítica 2.0.